Hola, buenas tardes a todos los que estáis, os encontráis aquí en la sala y los que estáis de forma no presencial en vuestros despachos o donde os haya pillado, ¿no? Damos hoy la bienvenida a José María Puelles Valencia en una charla que organizamos tanto en la sesión de concursal como la de diversidad funcional. Sabéis que diversidad funcional siempre va tonteando y tanteando a todas las secciones y esta vez nos hemos unido a la de concursal porque nos parecía bastante interesante tratar este tema de la ley de la segunda oportunidad, aunque va a hablar obviamente en general y hay unos requisitos que son generales, pero sí puede ser una herramienta que a veces no tenemos en cuenta tanto para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, incluso para las personas mayores y personas vulnerables. Y sin más, dejo la palabra a mi compañero que va a leer el currículum del ponente. Gracias. El currículum del ponente es bastante extenso y además muy meritorio porque es una de las personas más reconocidas a nivel nacional en esta materia. Y es, creo yo, una de las personas que mejor puede explicar la materia objeto de esta jornada. José María es abogado desde 1994, es colegiado en los colegios de abogados de Madrid y de Cádiz, es también máster universitario en Administración Concursal, Universidad Antonio de Nebrija en 2011, tiene el diploma universitario de especialización en reestructuración y refinanciación de empresas de la Universidad Loyola en el año 2021, es miembro de la Subcomisión Mercantil y Concursal del Consejo General de la Abogacía Española, es copresidente de la sesión de reestructuraciones e insolvencia y segunda oportunidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidente del Observatorio de la Segunda Oportunidad también del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, secretario de la Asociación Española de Derechos de Consumo, autor de varios libros sobre materia concursal, destacando la guía práctica de la segunda oportunidad de las personas físicas para la editorial Cepin en junio de 2019, con ulteriores ediciones actualizadas en abril de 2020, mayo de 2021, octubre de 2022 y octubre de 2023. Y es autor de numerosos artículos en prensa escrita y digital y participante como ponente en diversas conferencias, cursos, webinar, jornadas formativas, congresos y programas en materia concursal y la segunda oportunidad. Como os digo, todo un referente en esta materia en segunda oportunidad y como os he adelantado antes, creo que va a responder con su ponencia muy bien a la materia objeto de esta jornada. Así que cuando quiera, José María, adelante. Pues muy bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer al Colegio de Abogados de Málaga, a Juan, a Dolores, a todos los que estáis aquí, a los que estáis en vuestro despacho, vuestra presencia aquí. Si vosotros os planteáis por qué estáis aquí, pues cada uno tendrá sus razones. Yo quiero pensar que estáis aquí porque queréis ser útiles a la sociedad. La manera de ser útiles a la sociedad, pues vosotros habéis elegido la profesión de abogado para servir a la sociedad. El fundamento por el que yo soy abogado es precisamente ese, el tratar de servir a la sociedad y a mis semejantes. Eh, yo desde el principio, pues desde que se empezó a hablar de la segunda oportunidad, pues ya empezaba yo a estudiar el tema de la segunda oportunidad porque me parecía un sistema muy válido para hacer justicia. Al final de la ponencia, pues seguramente pues convendréis conmigo en que también se hace justicia desde la mesa de nuestro despacho. Es donde empieza la justicia. El fundamento que cada uno tenga para ser abogado, pues responderá a las inquietudes, a las aspiraciones, a las expectativas de cada uno. La mía era eso, la que os he dicho, ser útil a la sociedad. Y elegí pues por unos azares del destino, pues la vida me hizo colocarme delante de la segunda oportunidad. Todos estamos aquí sentados por una razón, y la razón es que hemos tenido suerte. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con nosotros mismos en nuestra profesión, de encontrarnos pues con un caso, con un cliente, con algo que nos hizo impulsarnos
a todos nosotros para seguir adelante en esta profesión que es tan dura. En mi caso, ese impulso fue seguramente el derecho concursal y la segunda oportunidad. Un derecho concursal que un poco exige lo mejor de nosotros. Es un derecho, antes lo ha dicho Dolores, muy transversal. Puede tocar todas las materias del derecho. El derecho civil, por supuesto, el derecho de familia, el laboral, el fiscal, el contencioso administrativo, a veces el canónico, el tema de la discapacidad que vamos a ver hoy. Multitud de derechos que confluyen en el derecho concursal. Una especialidad de ese derecho concursal es el derecho a la segunda oportunidad. Voy a dividir mi intervención en dos aspectos distintos. En primer lugar, vamos a hacer un repaso a lo que es la segunda oportunidad. Realmente lo vamos a intentar hacer muy breve y después de ahí vamos a sacar una serie de problemáticas que vamos a analizar a la luz de la posible discapacidad o problema de salud mental que puedan tener nuestros clientes. Yo no soy experto en discapacidad, aprovecho para decirlo. Como han dicho mis compañeros, pues si algo sé, supongo que es de segunda oportunidad. Pero también me he encontrado en mi profesión pues muchos problemas que he tenido que solucionar pues echando la mano de ese don que tenemos los abogados, que es esa abogacía imaginativa que nos hace pues ir siempre un paso más allá, ir avanzando, ir conquistando parcelas en el mundo del derecho y avanzando en las instituciones que nos presiden. En primer lugar, pues quiero destacarles sobre todo la extraordinaria importancia que tienen y están teniendo los concursos de personas físicas. Si nosotros analizamos las estadísticas en el total de España, en el año 2021 hubo 13.518 concursos de personas físicas que pasaron en el año 2022 a 20.688 y en el año 2023 a 36.996, casi el doble que en el 2022. En Andalucía, en el año 2021, tuvimos 1.624 concursos de personas físicas. En el año 2022 tuvimos 2.742 concursos de personas físicas y en el año 2023 tuvimos nada menos que 5.696 concursos de personas físicas. Al día de hoy, el 80% de los concursos que se presentan en España son concursos de personas físicas. No podemos argumentar si eso se debe al ciclo económico, si se debe a la situación de la crisis, de la guerra. No sabemos. Un poco creo que confluyen distintos aspectos. La sociedad global nos hace que conozcamos mecanismos del derecho que no siempre estaban a nuestro alcance y que hoy en día pues sí están a nuestro alcance y pues la sociedad se ocupa de ello, se plantea iniciar procedimientos de segunda oportunidad para mejorar la situación de cada uno. Pues bien, para la segunda oportunidad, nosotros tenemos que responder siempre a tres preguntas. Es ¿quién puede acogerse a la segunda oportunidad? ¿Qué créditos podemos perdonarnos, pueden sernos perdonados con la segunda oportunidad? Y cómo tenemos que iniciar ese mecanismo. Si nosotros nos planteamos de quién puede acogerse a la segunda oportunidad y, lógicamente, quién no, pues las personas que se pueden acoger a la segunda oportunidad son los deudores de buena fe. Estos deudores de buena fe, la ley no nos define exactamente qué es un deudor de buena fe. Tenemos el concepto clásico del 7.1 del Código Civil. En la buena fe se presume siempre, pero la ley nos establece algo más en el 486 del texto refundido de la ley concursal. Nos dice que el deudor, sea empresario o no, puede pedir la exoneración del pasivo insatisfecho siempre que sea deudor de buena fe, acogiéndose a dos vías que luego veremos. Luego, este concepto de buena fe parece que es casi una presunción general. Es decir, si nadie demuestra que esa persona es deudor de buena fe, pues se supone que es deudor de buena fe y quien sostenga la mala fe del deudor pues tendrá que acudir al procedimiento. Si enlazamos ese 486 con el 487, es muy curioso ver y leer que el artículo 487 lleva como título excepción.
pero no dice claramente la norma a qué exceptúa. Luego parece que hay un principio general, la buena fe, de que el 487 establece una serie de excepciones. Y todo eso hace que construyamos un poco un concepto de buena fe, seguramente por vía negativa. Es decir, son deudores de buena fe todos aquellos que no estén incursos en las excepciones de ese artículo 487. Las excepciones del artículo 487 vamos a verlas brevemente porque de eso vamos a extraer una serie de consecuencias, una serie de documentación que tenemos que preparar para nuestro cliente y que esa persona con discapacidad pues tiene una serie de dificultades en encontrar. Pero vamos a analizarla. En primer lugar, el artículo 487, primero, nos dice que no podrá obtener la exoneración cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración el deudor hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad, fijaros, aun suspendida o sustituida, por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, la hacienda pública, la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores, siempre que la pena sea superior o igual a 3 años, salvo que se hubiera extinguido la responsabilidad criminal al tiempo de pedir la solicitud de exoneración y hubiera satisfecho las responsabilidades civiles. Lo que vamos a necesitar de nuestro cliente, pues lógicamente tendremos que acreditar en primer lugar que no está incurso en ninguna de estas circunstancias. ¿Cómo tendremos que acreditarlo? Pues lógicamente con un certificado de antecedentes penales. Bien. ¿Por qué es interesante preparar toda esta documentación? Porque si nuestro cliente tiene antecedentes penales que le impidan la exoneración, lógicamente no avanzamos con el procedimiento. Usted no puede acogerse a la segunda oportunidad. ¿Vale? Otro impedimento, cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. Luego, sanciones por infracciones tributarias o de seguridad social o en seguridad social muy graves. Pero el segundo párrafo nos dice que si nuestro cliente tiene sanciones graves, pues impedirá la exoneración si es superior a 5.000 euros y no lo impedirán en el caso de que sean inferiores a 5.000 euros. ¿Qué documento tenemos que pedir nosotros a nuestro cliente? Pues las sanciones que tiene. ¿Qué sanciones tiene usted? ¿Cómo podemos verlo? Sanciones tributarias, de seguridad social o en seguridad social. ¿Cómo podemos acreditar estas circunstancias que nos conllevaría una inutilidad de nuestro trabajo si no lo pedimos y al final en el procedimiento sale esta sanción? Pues tendremos que pedir un certificado de deuda con la agencia tributaria y con la seguridad social. Si del certificado nos resulta que la persona de nuestro cliente, pues tiene infracciones muy graves, le impiden la exoneración. Si de ese certificado de deuda resulta que tiene sanciones graves, tendremos que ver el importe de la sanción, sin recargos, sin intereses. ¿Para qué? Para ver si es igual o superior o inferior a esos 5.000 euros. Sí. No, en un caso curioso, perdona que hable de movimiento, pero podría decir que lo tiene es una sanción grave, pero que se ha venido pagando. Es decir, se ha venido pagando fraccionalmente hasta que el cliente ya no puede más. Y sin embargo, cumple con ese requisito que impide la exoneración, pero sin embargo ha estado pagando durante un tiempo. Y esa sanción ya no es grave original, pero efectivamente cumple con el requisito de ser grave y está dentro de los 10 años. Pues que tiene que pagarse íntegramente, porque nos dice la norma, salvo que la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente la responsabilidad. Luego tendrá que hacer un esfuerzo y pagarla íntegramente.
También cuando el concurso impide la exoneración, la declaración de culpabilidad del concurso propio. Si la persona de nuestro cliente a la hora de afrontar su procedimiento concursal pues es declarado culpable, que implica necesariamente que ha generado o agravado la insolvencia propia con dolo o negligencia grave, pues parece lógico que a esta persona se le impida la exoneración si con dolo o negligencia grave ha generado o agravado su insolvencia. También el caso del concurso de un tercero. Si la persona de nuestro cliente fue administrador de una empresa que entró en concurso y en el concurso de esa empresa fue declarado culpable y él afectado por esa declaración de culpabilidad concursal, pues también habrá generado o agravado con dolo o negligencia grave su propia insolvencia. En consecuencia, esa circunstancia pues también le impide la exoneración. La circunstancia quinta del artículo 487, el impedimento número 5 del 487.1, nos dice que no puede obtener la exoneración quien haya incumplido los deberes de colaboración e información respecto del juez del concurso y la administración concursal. Parece lógico que quien no colabora con la administración concursal y con el juez del concurso, con ese incumplimiento de la colaboración y de la información, será que oculta algo. ¿Es causa de culpabilidad concursal? Sí, pero si no se ha decretado la culpabilidad, también tenemos la posibilidad de que se le impida la exoneración si este concurso es declarado culpable. La circunstancia sexta nos dice que impide la exoneración el hecho de que el deudor haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que para ello haya merecido la sentencia de calificación del concurso como culpable. Para determinar la concurrencia de estas circunstancias, el juez tiene que valorar la información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de la concesión del préstamo, el nivel social y profesional del deudor, las circunstancias personales del sobreendeudamiento y que haya utilizado mecanismos de alerta temprana. Me detengo en este punto. Esta causa de este impedimento de la exoneración es cuando haya un sobreendeudamiento culpable. Un ejemplo un poco cercano al tema de la enfermedad mental, la ludopatía. ¿Excluye la ludopatía este sobreendeudamiento culpable? Pues en principio habrá que acreditar las circunstancias de la ludopatía. Un segundo que... Pero es que no es para compartir esto, que tú no estás compartiendo. Yo no estoy esto. compartiendo esto, es esto. Es para Es que yo pensaba que sí. No, que no estaba mi guía. saliendo. Sí. Disculpa. Bien. ¿La ludopatía excluye la exoneración, el impedimento? Pues si atendemos algunas resoluciones, el juzgado número 50 de Barcelona, juzgado de primera instancia especializado en consumo y segunda oportunidad, pues el juez entiende que si se acredita la ludopatía, pues es decir, no existe esta causa, este impedimento. ¿Por qué? Porque la ludopatía excluye el libre albedrío. ¿Vale? En ese sentido, también es de destacar que la norma nos dice que para determinar esta concurrencia, esta circunstancia, el juez debe de valorar. Esa valoración implica la valoración de las circunstancias que obren en el expediente judicial, normalmente porque la hayan aportado los acreedores. Si vemos la primera de las circunstancias a tener en cuenta es la información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor, con lo cual tendrá que aportarla, lógicamente, el acreedor. En consecuencia, el juez lo que no podrá bajo ninguna circunstancia es tratar él de acreditar el cumplimiento de estas circunstancias. Primero, porque eso va contra ese principio de buena fe, y el juez lo que tiene que valorar es las circunstancias obrantes en la causa, bien porque las haya introducido libremente la persona del deudor o bien porque la hayan puesto de manifiesto los acreedores. ¿Puede en ese sentido el juez pedirle información al deudor sobre las circunstancias del sobreendeudamiento? ¿Puede pedirle documentación? A mi juicio no. A mi juicio no, porque estamos ante un procedimiento civil
donde rige el principio de aportación de parte. Si el juez, a raíz de esa documentación que pidiera, denegara la exoneración y la persona del deudor apelara a esa resolución, ¿quién sería el apelado? Si no hay acreedores. Si es el juez el que ha inducido a que se introduzca en el procedimiento esa documentación, el juez sería el apelado, sería pues ciertamente paradójico. En definitiva, el juez tiene que valorar las circunstancias, pero no puede, bajo ningún concepto, aportar documentos o pedirle al deudor que aporte documentos. La práctica judicial es, sin embargo, que muchas veces se actúa así, a mi juicio, pues de una manera poco justificada. ¿Vale? En principio, también hay una serie de impedimentos que hemos visto en ese artículo 487 y una serie de prohibiciones que es en el 488 para personas que ya hayan obtenido una anterior exoneración. La persona que haya solicitado y obtenido una exoneración en una serie de plazos no podrá volver a pedirlo. Luego, nuestras circunstancias, las circunstancias de nuestro cliente, lo que tenemos que pedirle a nuestro cliente es, en primer lugar, que acredite que no está en curso en ninguno de esos impedimentos de la exoneración, en ninguna de esas prohibiciones, no para aportar esos datos a la causa, sino lógicamente para tenerlos porque luego en el procedimiento judicial pueden salir y lógicamente se trata de ocuparnos para no preocuparnos después. ¿Quién se puede exonerar? Pues lógicamente la persona que no tenga impedimentos y que no tenga prohibiciones en estas circunstancias. Nuestra actuación, en principio, va dirigido a que nuestro cliente nos aporte documentación que nos haga ver que no está en ninguna de esas circunstancias, como le he dicho, porque nos impide, nos evitará, si se dan estas circunstancias, seguir profundizando en el expediente de nuestros clientes. También tendremos que acreditar, la segunda pregunta, ¿de qué se puede exonerar y de qué no? Porque eso nos va a determinar también, lógicamente, en qué circunstancias están nuestro cliente. ¿Le merece la pena iniciar la segunda oportunidad? Pues si una persona solo tiene crédito no exonerable, pues no tendrá ningún sentido que pida la exoneración de créditos no exonerables. Tendrá un sentido pedir la exoneración cuando esos créditos sean créditos que sean exonerables. A veces concurrirán créditos no exonerables con crédito exonerable, pero lógicamente tendrá que merecer la pena a nuestro cliente ese número o ese importe de esos créditos que son exonerables. Para ello, ¿qué tenemos que pedirle? Pues le tenemos que pedir un listado de bienes y un listado de deudas. Fundamentalmente en el listado de deudas, con la acreditación documental de las mismas, pues para ver en qué circunstancias está cada deuda y qué calificación tiene cada una de esas deudas. Hay deudas que son exonerables y hay deudas que son no exonerables. Las no exonerables, pues las tenemos en el artículo 489. Pues son, en primer lugar, brevemente, las deudas por responsabilidad civil, extracontractual por muerte, daños personales, así como indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, agárrense, cualquiera que sea la fecha de resolución que las declare. Bueno, las deudas por responsabilidad civil derivada del delito, parece lógico que quien causa un daño, una responsabilidad civil, pues interviniendo unos hechos que revistan el carácter de delito, parece lógico que eso no se exonere. Las deudas por alimentos, pues lógicamente la especial protección que tienen que tener las personas que son acreedores de alimentos de otras, pues la directiva 1023 pues ya nos decía que esa deuda era no exonerable. Las deudas por salario de los últimos 60 días de trabajo efectivo antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, así como los que se hubieran devengado durante el procedimiento siempre que no la suma el Fondo de Garantía Salarial. Las deudas por créditos de derecho público con una serie de límites, que es en principio es hasta 10.000 euros para deudas cuya gestión recaudatoria tenga encomendada la agencia tributaria o la seguridad social. Un cómputo que
linealmente los 5.000 primeros euros y la segunda parte, el 50% con el límite de otros 5.000 euros. ¿Vale? Las deudas por multas en procesos penales y sanciones administrativas muy graves, deudas por costas y gastos judiciales y las deudas por garantía real. Bien. Hemos visto entonces quién se puede exonerar y quién no, de qué deudas se puede exonerar y de cuáles no. Es decir, qué créditos son exonerables y qué créditos no son no exonerables. La tercera pregunta sería verlo cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí encamino mis pasos. Pero hago un punto y seguido. Para pedir la segunda oportunidad, nosotros tenemos dos fases. Una fase judicial, que es, a mi juicio, ciertamente sencilla. Normalmente en la segunda oportunidad el abogado del deudor solo va a presentar dos escritos, la solicitud de concurso y la solicitud de exoneración. Y fijaros, salvo que haya un plan de pago, una vía con un plan de pago, que sería un tercer escrito, la actuación del abogado es ciertamente sencilla. ¿Qué es lo que garantiza realmente la consecución de la exoneración? Es la fase extrajudicial, la fase previa, la fase de investigación. Yo siempre pongo un ejemplo porque además me sucede, no voy a decir todas las semanas, pero me sucede muchísimo. Y es cuando alguien llama al despacho, mire usted que quiero pedir la segunda oportunidad. Ah, bueno, pues le voy a dar cita, tal cual. Bueno, ¿y qué documento tienes que traer? Bueno, pues tiene usted para apuntar, sí. Mire usted, fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento, libro de familia. ¿Está usted casado? Sí. ¿No ha estado casado antes y se ha divorciado? Sí, pues está divorciado. Pues mire usted, la sentencia de divorcio, una vida laboral, las 3 últimas nóminas, las 3 últimas declaraciones de la renta, un listado de bienes con la justificación documental de esos bienes que tiene usted, un listado de deudas con la justificación documental de esas deudas, un listado de gastos familiares. Mire usted, ¿lo tiene usted todo apuntado? Sí, sí. Bueno, pues lo prepara usted y el jueves está usted en el despacho. Pues llega esta persona el jueves a su despacho y toca el timbre. Como aparece con las manos en los bolsillos, claro. Entonces, y se sienta delante nuestra y se confiesa, mire usted, es que yo no sé lo que debo. No tengo ni idea de lo que debo. Sé más o menos los bienes que tengo, sé más o menos a quién le puedo deber, pero yo no tengo ni idea. Y además me ha pedido usted, se me olvidó decirlo, los procedimientos judiciales. Pues mire usted, yo cuando llegaban las cartas del juzgado, pues lo metía en una caja de zapatos y yo luego ya me mudé y la casa se la quedó un amigo y yo no tengo ni idea, no tengo ni idea de nada. Y se sienta delante vuestra y nos dice, ¿qué hacemos? Pues bien, hay una serie de maneras de verlo, que es decir, la persona, si ven ustedes la diapositiva, la persona viene con ese remolino que ven ahí. Nuestra labor, ¿cuál es? Convertirlo en algo sistemático. Tenemos que solucionar, es decir, la inoperancia de nuestro cliente no puede ser nuestra inoperancia. Nosotros tenemos que convertir el caos en un sistema. Para eso, ¿cómo actuar? Pues vamos a ir viendo. En primer lugar, tenemos que ocuparnos para no preocuparnos. Tenemos que ocuparnos de pedirle toda esa documentación que acredite que tenga o no tenga impedimentos, de cuáles son los créditos exonerables y cuáles son los no exonerables. ¿Para qué? Para no llevarnos una sorpresa después. Mira, le diremos a nuestro cliente, si usted me había dicho que los créditos eran todos todos exonerables y ahora resulta que son todos no exonerables, es que este procedimiento es inútil. La labor del abogado, ocuparnos para no preocuparnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos a nuestro sufrido cliente que no tiene un solo papel. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo principal, bueno, se los pongo ahí. Fundamental, si queremos conservar nuestro despacho, una hoja de encargo con la protección de datos. Nuestro cliente nos va a dar documentación y tenemos que tener clarísimo la hoja de encargo y la protección de datos. La hoja de encargo, ¿por qué? Porque si no tenemos hoja de encargo y un día tenemos una revisión de Hacienda y cruzan datos con los juzgados, pues lo mismo nos encontramos con un cliente que tiene 5 millones de euros de deuda. La minuta que liquida la agencia tributaria es a
a lo que dicen las normas de honorario y sale un pico. Si tenemos una hoja de encargo, no tenemos problema. No nos van a liquidar el IVA de la minuta de 5 millones de euros, sino el IVA de la minuta que lógicamente tengamos en esa hoja de encargo. Lógicamente, también la protección de datos, ya os digo que va a ser una documentación muy sensible, muy personal, la que nos va a dar. Nosotros tenemos que tener el respaldo de esa hoja de protección de datos donde le hayamos hecho ver a nuestros clientes que tiene derecho de acceso, de modificación, de rectificación, de eliminación. Y hay, bueno, en Internet y los colegios de abogados pues tienen muchísimos formularios al respecto. Lo fundamental de todo esto es cómo solucionamos el problema de nuestro cliente, cómo pasamos de ese lead o a esa espiral perfectamente ordenada. Pues con el número 2 de la diapositiva, con el certificado digital del deudor. ¿Qué conseguimos con el certificado digital? Pues casi todo. Podemos pedir con ese certificado digital pues las deudas que tienen Hacienda y Seguridad Social. Uy, mire usted, 487, 1, segundo, la deuda, las sanciones, el importe de las sanciones, qué notificación ha tenido nuestro cliente. Claro, nuestro cliente lógicamente tiene que estar en el despacho con nosotros. ¿Qué sucede si nuestro cliente es discapaz? ¿Qué sucede si tiene una enfermedad mental? Ahora vamos a ir viéndolo. ¿Cómo podemos soslayar eso? Certificado de antecedentes penales. Voy a pasar a decir los documentos acreditativos de no estar incursos en las excepciones. Nuestra función es obtener y chequear los documentos, analizar esa documentación, redactar una buena memoria y analizar las resoluciones del juzgado competente. Esa es nuestra función. ¿En qué fase? Lógicamente en la fase previa. Nosotros tenemos que diseñarle a nuestro cliente ese traje a medida. Si me permiten otra vez, porque me encanta el diagrama, tenemos que diseñarle esa espiral. La espiral será así de grande para uno, así de pequeñas para otras. La espiral tendrá muchas vueltas y revueltas para algunos, muy pocas para otras. Pero eso es lo que le tenemos que diseñar a nuestro cliente. Ese traje a medida, esa segunda oportunidad a su medida. ¿Por qué? Porque no hay dos clientes iguales. Cada cliente va a tener unas circunstancias distintas. A mí muchas veces la persona que se sienta en mi mesa delante nos dice, mire usted, que le consiguió usted a mi vecino la segunda oportunidad, que a mí lo mismo. Y dice, bueno, y toda la documentación que me trajo su vecino, usted no se la ha traído la suya, ¿no? No, que yo no tengo nada. Bien. Nuestra función es, la más complicada es hacer esa recopilación de documentación y ese análisis de documentación para llegar a esa memoria, como les digo en el documento, que tiene que ser exhaustiva, tiene que ser resiliente a cualquier cuestionamiento de la documentación que nos pida un acreedor o el juzgado. ¿Por qué? Primero, porque esa es nuestra función. Y segundo, ¿por qué? Porque nuestro cliente puede tener razón o puede estar equivocado. Nuestro cliente puede entender que hay una situación injusta que sufre él y no nos da toda la información. Nosotros tenemos que ser más listos que nuestro cliente. Tenemos que ponernos siempre en lo peor y tenemos que hacer la función que seguramente nuestro cliente no haya hecho en un montón de años. Esa es nuestra función. A nosotros no solo nos pagan nuestro cliente por lo que hacemos, nos paga también por lo que sabemos y nos paga, entre otras cosas, para nosotros no nos fiemos de nuestros clientes. Tenemos que ser doblemente objetivos con nuestro cliente. Y en eso que le decía antes, también tenemos que hacer justicia para nuestro cliente siempre que sea el hombre. Bien. Estábamos hablando de cómo tramitar el procedimiento. Certificado de antecedentes penales, pues tienen ahí la página web del Ministerio de Justicia para pedir el certificado de antecedentes penales, válido por 6 meses. Si nosotros nos presentamos el certificado de antecedentes penales con nuestra solicitud de concurso, que no es un documento requerido por el artículo 7 del texto refundido, nos lo va a pedir el juez. ¿Por qué? Porque aunque la norma nos dice en el 501 apartado
501, apartado 3, que tenemos que hacer una declaración diciendo que no estamos incursos en ningún tipo de impedimento, nosotros nos conviene porque además si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué no vamos a presentar ese certificado de antecedentes penales? Lo puede pedir el interesado con su firma digital o nosotros, si no confía en nosotros, pedir ese certificado de antecedentes penales. Deudas de Hacienda y Seguridad Social, pues las tenemos ahí en la página web, pedimos un certificado de deuda. Si tiene sanciones, entramos en las notificaciones y vemos, mire usted, esta sanción, ¿qué importe tiene? ¿Por qué motivo se le impuso la sanción? Seguimos. Si nuestro cliente nos dice, mire, la empresa mía fue declarada en concurso, o nos va a decir que no se acuerda, o nos va a decir que no recuerda nada, tiene un problema de memoria seguramente nuestro cliente, pero otra de las cosas que tenemos que ver es los cargos que ha tenido nuestro cliente, porque nuestro cliente no nos va a decir nunca que ha sido declarado culpable de un concurso, en el concurso de una sociedad que administraba, que tenía con un cuñado, con un primo, con un vecino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir esa información, ir siempre por delante de nuestro cliente. ¿Para qué? En su beneficio, por supuesto. ¿Vale? También en el registro público concursal. Es muy interesante el registro público concursal. Es un registro abierto donde nos da la información de, por ejemplo, personas que hayan estado en concurso. Acordaros lo que hemos visto antes, las prohibiciones de la exoneración del artículo 488. No puede pedir la exoneración una persona que ya haya pedido una anterior exoneración y no hayan pasado una serie de años. En el registro público concursal podemos acceder a esa información. Consultemos siempre el registro público concursal. Luego tenemos que hacer esa memoria de la historia económica, jurídica, actividades de los 3 últimos años, establecimientos, oficinas de explotaciones, que sea titular, y de las causas del estado de insolvencia en el que se encuentre. Si es persona casada, la identidad del cónyuge. Claro, fundamental redactar una buena memoria. ¿Qué miran los jueces? ¿Los jueces se leen la solicitud de concurso? ¡Ah! Mentira. Los jueces se leen la memoria. Y los jueces se leen la memoria para saber realmente qué persona es. Decía, ¿de qué persona pide esa segunda oportunidad? Pongamos por caso. Una buena memoria permitirá que el juez diga, anda, este señor debe 150.000 euros. Perfecto, vamos a ver la vida laboral. En la vida laboral no ha trabajado nunca. ¿Y esta persona cómo ha llegado a deber 150.000 euros? Otro análisis es seguramente porque habrá algún banco que le habrá concedido algún préstamo y la responsabilidad no es solo del deudor, también será del acreedor. Pero en principio tenemos una persona que tiene 150.000 euros de deuda y que no ha trabajado nunca. Señor, ¿esto cómo es? Segunda posibilidad, pues mire usted, tenemos una vida laboral de una persona que, mire usted, montó un bar, le fue mal, le dejó algunas deudas, montó después un negocio con otra persona, le volvió a ir mal, pasaron unos años, siguió trabajando y esta persona pues al final dice que no puede más con las deudas. Pues mire usted, en la vida laboral veremos que esta persona ha trabajado toda su vida y si le quedan 150.000 euros, pues mire usted, le habrán quedado 150.000 euros, pero esta persona no ha dejado de trabajar. ¿Se merece la segunda oportunidad? Pues, en principio, si yo fuera juez, que afortunadamente no lo soy, mi voto a favor lo tendría. ¿Vale? Otra cosa será el resto de la memoria. ¿Qué préstamos se pidieron? ¿Cuándo se pidieron? ¿En qué momento se pidieron? El juez cotejará la vida laboral con la fecha de suscripción de esos préstamos y que todo cuadre. La exhaustividad de la memoria que les decía antes, que debe de ser resistente a cualquier test que nos haga el juez o los acreedores. De ahí la exhaustividad de la memoria. De ahí pedir toda esa información. Vamos a seguir. Esa documentación personal, bueno, el poder que tiene que ser especial se pide también con la firma digital. Muy interesante ese poder adaptar todas las cosas porque le ahorramos a nuestro cliente que es insolvente casi 70 euros. El DNI, certificado de nacimiento, de empadronamiento y convivencia, que nos va a determinar cuál es la competencia del juzgado. El libro de familia, qué hijos tiene, qué cargas familiares,
convenio de divorcio en su caso, esa vida laboral que les decía antes, que nos viene muy bien para redactar una buena memoria, las 3 últimas declaraciones de la renta, nos lo pide el artículo 501, apartado 3, el listado de gastos mensuales, ahora veremos por qué, las 3 últimas nóminas, perfecto. Luego nuestro cliente nos tiene que aportar un listado de activos, inventario de bienes y derechos, con expresión de la naturaleza, las características y el lugar donde se encuentren los datos de identificación registral, etc. ¿Cómo buscamos eso? En la página de registradores, sede del catastro, aportamos los últimos recibos del IBI, que los podemos pedir en la sede virtual del catastro con nuestra firma digital, que les insisto, es fundamental esa firma digital. Y bueno, vehículos, certificados de pensiones, contratos de trabajo, todo eso se lo pedimos a nuestros clientes. Respecto de los pasivos, ahora es donde viene la madre del cordero. Las escrituras de hipoteca, ¿vale? Seguramente los tendrá. El último recibo lo podrá sacar del banco. Listado de acreedores. Mire usted, es que yo tenía un préstamo con el Santander que se la vendió a una sociedad de Luxemburgo, que se la vendió a una sociedad belga, que se la vendió a una sociedad que ahora está en la isla Caimán, que ahora mismo no sé quién lo tiene. ¿Cómo obtenemos ese documento? Ajá. Pues existe una manera de hacerlo. Y es a través de la CIRBE, de la sede electrónica de la CIRBE, Centro de Información de Riesgos del Banco de España. Cuando nosotros nos diga algún acreedor o el propio juez, mire usted, que ha presentado usted una lista de acreedores incompleta. ¿Por qué? Porque, mire usted, luego han venido los acreedores y han dicho que hay unos importes distintos o que hay otros acreedores distintos. Ocuparnos para no preocuparnos. ¿Nosotros qué podremos decir siempre? Mire usted, señoría, me he dirigido al Banco de Santander, que tenía la deuda originaria, CaixaBank, Unicaja, Cajamar, Bancaja, y todo, nadie me ha contestado ni me ha certificado las deudas. Mire usted, yo he pedido la CIRBE. En la CIRBE me aparecen estas deudas. Aquí tiene usted la CIRBE. ¿Usted su deber de diligencia a la hora de presentar el concurso lo cubre con eso? Por supuesto que sí. Nos pueden decir los acreedores que nuestra lista es incompleta. Perfecto. Pero mire usted, nosotros hemos pedido la CIRBE. Y con la CIRBE, yo es hasta donde puedo llegar. Yo puedo pedirle a mis acreedores que me certifiquen las deudas, pero no puedo obligarles a que me certifiquen las deudas. Yo puedo pedirle a la CIRBE la información, pero yo no puedo responder de que esa información sea exhaustiva. Pero ¿qué es lo que gana? ¿Qué es lo que hacemos nosotros ganarle a nuestro cliente pidiendo esa información? Pues que no tenga responsabilidad. Mire usted, yo he obrado con diligencia. Yo no puedo hacer más de lo que he hecho. Pedirle información, si no me la dan, ¿cómo sé yo cómo se llama la entidad que en las Islas Caimán tiene mi deuda después de una serie de entidades? Pues prácticamente imposible. Bien, los certificados de agencia tributaria, sanciones en la Dirección General de Tráfico, que nos pueden incluso impedir la exoneración, búsqueda de deuda en ayuntamientos y diputaciones a través de su sede electrónica, lógicamente con su certificado digital, certificado de estar al corriente de deudas con la comunidad de propietarios, nos dirigimos a nuestra comunidad de propietarios, a nuestro administrador. Bien, procedimientos judiciales, lo va a decir nuestro cliente. Yo tengo un montón de procedimientos judiciales. Sí, pero ¿cuál es? ¿Qué juzgado? ¿Qué número? ¿Qué importe? No tengo ni idea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo accedemos a esa información? Pues es relativamente sencillo. PAGAJ, punto de acceso general de la Administración de Justicia. Con la firma electrónica de nuestro cliente accedemos a la sede electrónica del Ministerio de Justicia y vemos todos los procedimientos que tiene nuestro cliente. Dependiendo del grado de implicación de la Administración de Justicia de cada autonomía, podremos incluso verlo, las resoluciones y descargarlas a través de un visor. En Andalucía, le digo la experiencia de Cádiz, en Cádiz pues prácticamente no funciona. Podemos acceder a los NIE y podemos acceder a los datos del procedimiento, pero no a ese visor que nos permita ver las resoluciones y descargarlas. ¿Pero qué conseguimos? Conseguimos el NIE y podemos dirigirnos, podemos mandar a un procurador a fin de que nos dé la última resolución donde se nos diga qué cuantía debe nuestro cliente.
volvemos a lo mismo. La inoperancia de nuestro cliente la salvamos a través de esa sede electrónica. Vosotros diréis, joder, perdón, quiero decir, cuando yo empecé, el mundo no era así. Nosotros mandábamos al procurador y ya nos llamaría el procurador. Bien, pues el mundo ha cambiado. Nosotros nos podemos adaptar a este mundo o podemos no adaptarnos. En manos de cada uno está hacerlo. Pero les vuelvo a hablar otra vez de la utilidad de nuestra profesión. Ese remolino, ese lío, ese cordel absolutamente, ese nudo gordiano, pues tenemos que convertirlo en esa magnífica espiral. ¿Cómo hacerlo? Tenemos esas herramientas. Vamos a tener herramientas de inteligencia artificial. Hay, y abro un paréntesis muy breve, hay una herramienta, hay una startup que dándole la firma digital nos dice de nuestro cliente todos los datos que tiene la administración de nosotros, la tributaria, la local, la autonómica, la registral, todo. Entonces, nosotros tendremos que aprender en beneficio de nuestro cliente a utilizar esas herramientas, a utilizarlas y a ofrecérselas a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque esto se complica cada vez más. Los acreedores, en una fase inicial, que todo eran concursos sin masa, ahora están empezando a decir, oye, que estamos perdiendo millones de euros con el tema de la segunda oportunidad. Vamos a crear despachos, vamos a crear asesorías que nos protejan, sobre todo de deudores de cuantía importante. Yo a algunas, pues les doy formación, y cada vez ves que se tienen que implicar más, porque cada vez esto está al alza, y lógicamente, pues las entidades financieras tienen también que defenderse. Punto de acceso general. La estrategia, pues analizar los documentos, esa exhaustividad de la documentación, esa magnífica memoria que tenemos que hacer y luego nuestra estrategia. Si nosotros hemos hablado de quién se puede exonerar, de qué deudas en concreto se puede exonerar, el cómo es a través de una fase extrajudicial de investigación que estamos viendo y luego una fase judicial que ahora veremos. Pero bien, ¿cuál es el problema? Que nuestra función va la primera dirigida ¿a qué? A ver si nuestra persona, la persona de nuestro cliente, tiene impedimento. Si tiene impedimento, en ese momento deja de ser nuestro cliente. O trataremos, lógicamente, de eliminar, pagando normalmente esos impedimentos. Si nuestro cliente ha superado el test del impedimento, por decirlo así, tenemos ahora que ver qué crédito es exonerable y qué crédito no exonerable, para ver en cada caso qué podemos conseguirle, qué exoneración puede conseguirle. Tenemos que desechar también si estamos en un concurso sin masa. Si nosotros tenemos un concurso sin masa, tendremos una tramitación acelerada sin administrador concursal y prácticamente nos garantizamos la concesión de la exoneración. Pero es decir, si nuestro cliente no tiene bienes, no tiene sentido tramitar un procedimiento concursal que va dirigido a ¿qué? A que nadie cobre, porque nuestro cliente no tiene bienes. Pues parece mucho más lógico hacer una tramitación acelerada en ese concurso sin masa y que se le conceda a nuestro cliente la exoneración. Si tiene masa, 2 vías. Si nuestro cliente quiere conservar la masa, tiene que irse a un plan de pagos. Si nuestro cliente no o puede prescindir de esos bienes, pues puede liquidarlo y tras esa liquidación irse a ese concurso, a esa exoneración. Bien. Estamos hablando del cómo. ¿Qué sucede con las personas que tienen una discapacidad? Bien, pues el sistema de protección a la discapacidad que tenemos en España, les insisto que yo no soy un experto, pero establece en primer lugar que en el artículo 7, creo que es, que si la persona del discapaz pues tiene unas medidas de apoyo, habrá que estar al tenor de esas medidas de apoyo. Si la persona tiene concedidas esas medidas de apoyo, pues habrá una persona que normalmente con la que nos relacionaremos y la persona que pondrá a nuestra disposición toda esa documentación. Será la persona que digamos que bajo cuya supervisión utilizaremos esa firma electrónica para acceder
a toda esa documentación necesaria que hemos visto. ¿Cuál es el problema? El problema es si la persona no tiene sistema de apoyo concedido. En Cádiz, hablaba antes con Dolores, en Cádiz unas medidas de apoyo tardan entre 1 año y 6 meses y 2 años en concederse, con lo cual verán ustedes que es inoperante esperar a tener esas medidas de apoyo para pedir la segunda oportunidad. ¿Qué es lo que solemos, o lo que la ley prevé en el artículo 7 bis? Normalmente, pues se trata siempre de nombrar un facilitador. Esa persona del facilitador es la persona que nos dice la norma que realice las tareas de adaptación y ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Bien, claro, pero ¿eso qué requiere? Requiere un procedimiento judicial en marcha. Nosotros estamos analizando que es muy importante la labor previa a ese procedimiento judicial. Luego aquí yo entiendo que hay una laguna muy grande que es necesario un facilitador si no tenemos medidas de apoyo en esa fase previa. Pero nosotros no podemos solicitarla. No podemos solicitarla porque ese facilitador requiere un procedimiento judicial en marcha. El legislador, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que a tal efecto es supletoria del texto refundido de la ley concursal, prevé un procedimiento que se inicia con demanda y que acaba con una sentencia. En el concurso vemos que no es así. Es decir, el procedimiento de segunda oportunidad no termina con una sentencia. El procedimiento de segunda oportunidad tiene muchísimas aristas y normalmente terminará con una resolución que tiene forma de auto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lógicamente lo que se suele hacer es acudir a la familia. Normalmente el cliente con una discapacidad que puede ser física no podrá desplazarse a las entidades bancarias a pedir esa información. La firma digital no soluciona ese problema, siempre con supervisión de un familiar. La persona que tenga una incapacidad intelectual no podrá seguramente acudir a regir su propia documentación. Normalmente acudiremos, si no hay medidas de apoyo, a esa familia que supervise a través de esa firma digital, supervise el uso de esa firma digital de cara a obtener toda esa documentación. ¿Qué sería lo razonable? Pues contar con un facilitador desde el minuto 1. Eso actualmente no está previsto. Yo no sé si vosotros o alguno llevó, los que veo con canas, quizás sí, unos procedimientos que había antes, que eran procedimientos de desamparo de menores. Bueno, entonces había un procedimiento de desamparo que se tramitaba, que era un recurso frente a una resolución administrativa que se veía ante los tribunales civiles, y luego, pues circunstancialmente se habilitaba una vía administrativa previa, donde inicialmente no nombraban abogados y luego se fue permitiendo el nombramiento de abogados bueno, y el tema se solucionó. Pues quizá una solución muy interesante sería esa, dotar a un facilitador en esa fase previa, que pudiéramos pedirle a un facilitador, al juez, el nombramiento de un facilitador, no para un procedimiento en marcha, sino para una fase previa que es fundamental, que es la que habilita que la persona tenga derecho o no tenga derecho a esa exoneración. Y fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque estábamos hablando antes del ejemplo de la persona que venía a verme a mi despacho. Imagínense ustedes si esa persona que viene con las manos en los bolsillos, pues es un discapaz. A lo mejor no puede desplazarse a nuestro despacho. A lo mejor no sabe hacerse entender. Tenemos la familia, que lógicamente ese cliente con esa discapacidad normalmente no vendrá a nuestro despacho en demanda de una solución a su problema, vendrá normalmente de la mano de un familiar. Pero lo mismo el familiar tampoco tiene la capacidad para supervisar el uso de esa herramienta digital que estamos diciendo. ¿Y yo qué quieres que le diga? Yo me siento mucho más tranquilo cuando me dan la firma digital, un cliente me da el DNI digital y yo termino, lo quito del lector y se lo devuelvo a esa persona. Yo me quedo mucho más tranquilo porque yo no sé a quién más le ha entregado esa firma digital la persona del cliente. Si es un discapaz, pues muchísimo más. Bien. Entiendo en ese sentido
que sería necesario el nombramiento de un facilitador desde una fase previa. Yo entiendo que eso ahora mismo no está previsto. En la Comunidad de Madrid se ha dictado recientemente un decreto, el decreto 52-2024 de 8 de mayo, donde se regula la figura del facilitador, que tiene pues informar como función, informar de forma fundamentada y por escrito al órgano judicial que conozca sobre un asunto en el que participe una persona con discapacidad y a los diferentes operadores jurídicos que intervengan en el mismo sobre los apoyos y ajustes necesarios para que ésta pueda participar y ejercer sus derechos en el procedimiento judicial. Incluso en la Comunidad de Madrid, que es pionera en este sentido, no se prevé el nombramiento previo de ese facilitador. Pues yo creo que es una gran laguna la que tenemos con las personas con discapacidad en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque, miren ustedes, la segunda oportunidad es una herramienta muy válida para solucionar situaciones injustas. Muchas veces todos tenemos conocimiento de que personas con discapacidad, pues determinadas personas de su entorno le hacen firmar documentos, préstamos, etcétera, etcétera. Y estas personas, pues seguramente muy necesitadas, se ven en una situación complicada precisamente por la existencia de unas deudas en las que ellos no han intervenido, que muchas veces no saben ni que las tienen. ¿La segunda oportunidad soluciona todo eso? Pues sí, pero hay que hacerlo con garantía. Y hacerlo con garantía implica necesariamente el nombramiento de ese facilitador en esa fase previa que, les insisto, es absolutamente necesaria. Bien. Uy, me llamamos un poco tarde. Pues el último elemento. Le hablamos el cómo, estamos viendo cómo cómo llevamos a efecto, cómo pide la persona de nuestro cliente esta segunda oportunidad. Las herramientas digitales nos ayudan, pero yo entiendo que es muy necesaria esa supervisión y la figura del facilitador podría dar lugar a que se pueda utilizar esa herramienta digital con la adecuada supervisión. Ahora mismo no lo tenemos, si no está previsto, como les decía antes, esa supervisión. Luego, de alguna manera, tiene que ser la confianza que el cliente tenga en el abogado, en el caso de persona con discapacidad, seguramente será un familiar, la que esa confianza haga de que no haya ningún problema en ese sentido. Pero seguíamos hablando del cómo. Hemos hablado de esa fase importante prejudicial, pero ahora tenemos una fase judicial. En esa fase judicial sí ya podemos tener el facilitador. ¿Por qué? Porque es muy necesario que la persona comprenda en qué situación está. Le están perdonando las deudas sus acreedores a través de una resolución judicial. Y por contra, la ley exige que la persona del deudor haga un esfuerzo. ¿Un esfuerzo en qué? En demostrar su buena fe, en aportar documentación necesaria para que le sea concedida esa buena fe. Vía liquidación, esta persona tiene que saber y conocer que le van a perdonar las deudas, pero que va a perder sus bienes en la vía liquidativa de la exoneración, o si va a hacerlo a través de un pago, un plan de pago, tiene que comprender perfectamente que le van a perdonar una serie de deudas a costa de pagar una serie de otras deudas. ¿Bien? ¿Cómo tiene esta persona que hacerlo? Pues si tenemos un procedimiento judicial en marcha, ya no tenemos el problema de la fase previa, ya tenemos la posibilidad de dirigirnos al juez y que le sea nombrado un facilitador. La persona esa, por ejemplo, tendrá que explicarle al juez, seguramente, y tendrá derecho a hacerlo, bien a través del facilitador o bien pues, de cualquier otra manera que pudiéramos pensar, porque presenta un determinado plan de pagos o el alcance de ese plan de pago, y porque eso no. Por ejemplo, podemos pensar en una persona discapacitada con necesidades especiales. Mire usted, que yo necesito para desplazarme un vehículo adaptado. Mire usted, y es mi movilidad. Entonces no presento este plan de pago y sí presento este otro plan de pago porque tengo una serie de gastos que son imprescindibles. ¿Cómo se hace el plan de pago? Y vamos a detenernos aquí levemente. El plan de pagos es siempre de los créditos exonerables, porque los créditos no exonerables se pagan sí o sí.
Luego, nosotros vamos a llegar a un plan de pagos en el cual, si nos lo aprueban, vamos a pagar una serie de los créditos exonerables. Seguramente no todos, pero una serie de créditos exonerables. Pero para pagar y para conocer el importe de esos créditos exonerables, tenemos que saber qué créditos no exonerables vamos a seguir pagando. Porque los créditos no exonerables los pagamos sí o sí. Luego es la magnitud de los créditos no exonerables, las necesidades de la persona, del deudor, sus alimentos, el pago de su hipoteca, el pago de esos gastos, de esas necesidades especiales, las que nos determinan el importe de esos créditos exonerables que vamos a incluir en el plan de pago. Y entonces nos hallaremos con dos conceptos de créditos exonerables. Créditos exonerables que resulten exonerados por no estar incluidos en el plan, lo que no incluimos en el plan de pago se va a perdonar, y de esos créditos exonerables que no resulten exonerados, porque lo vamos a pagar en el plan. ¿Qué nos da esa magnitud? Pues nos da esa magnitud la circunstancia del 496, el pago de los créditos no exonerables, de las necesidades que tenga el deudor, de los deberes alimenticios, del negocio que tenga esta persona, que pueda tener una actividad que genera unos beneficios que van a permitir el pago de ese plan de pago, pero que también generan unos gastos que se tienen que contemplar y que se tienen que detraer previamente. De todo eso, ¿qué es necesario? Pues que la persona, en este caso del discapaz, comprenda el procedimiento, que si tiene necesidades especiales, que pueda verbalizarlas, lógicamente a través de su abogado, pero muchas veces también tiene derecho a que el juez le escuche. ¿Por qué no va a ser escuchado esta persona por un juez? La persona fundamentalmente, una de las necesidades muy grandes que tiene toda persona que se acoge a la segunda oportunidad, y además yo en ese sentido lo hago siempre, es los primeros 15 minutos los dejo hablar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la persona viene a confesarse. Si es un discapaz, pues muchas veces lo que viene no solo es a confesarse, sino a que lo entiendan. Y la labor del abogado no solo está para tramitar el expediente, está también para escucharnos. Muchas veces somos sacerdotes, confesores y seguramente muchas otras cosas. Pero también esa persona tiene derecho a que el juez lo escuche. ¿Puede esta persona pedir que el juez le escuche? Pues no vemos, ¿por qué no? Más allá del facilitador incluso. Pues bien, tenemos esa vía del plan de pago, que es ciertamente compleja, en la que puede la persona de nuestra discapacidad sentir la necesidad de que se le escuche, sentir que alguien le explica realmente dónde está y para qué está haciendo todo lo que está haciendo, que es muy necesario. Y luego tenemos la vía liquidativa. Esa persona tiene que comprender que va a perder sus bienes a cambio de que le dejen sin deuda. Bien. Y ahora, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a una fase en la que vamos a pedir la exoneración. Si la pedimos a través de un plan de pago, pues tenemos en primer lugar una exoneración provisional con aprobación del plan de pago, y cuando cumplimos el plan de pago, ante una exoneración que se va a convertir en definitiva. Y si nos encontramos ante una vía liquidativa, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues ante una liquidación de todos los bienes, y liquidado todos los bienes, ¿qué es lo que tiene que hacer el administrador concursal? Francis, que sé que te vas, pero palabra mágica, concluir el concurso. Esa es la palabra mágica. Y tras concluir el concurso se pide la exoneración. La exoneración es muy sencillo. La persona del deudor tiene que manifestar que no está en curso ningún impedimento y que además tiene que aportar una serie de documentos. Las 3 últimas declaraciones de la renta, que conseguimos como a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. Y ahora tenemos nuestro magnífico auto de exoneración. Perfecto. Un auto estupendo que nos ha dictado el juez de Málaga, el juez de Cádiz, el juez de Sevilla, el juez de Madrid. ¿Qué hacemos con ese auto? Ese auto, ¿no? ¿Lo hemos conseguido todo? No. Es el principio. El principio. ¿Por qué? Porque el legislador español ha querido que ese auto no sea un auto ejecutivo, sea un auto mero declarativo del derecho a la exoneración. Ese auto nosotros lo tenemos que hacer valer ¿frente a quién? Frente a la administración, lo tenemos que hacer valer frente a los acreedores, lo tenemos que hacer valer frente
a las ejecuciones judiciales que tenga esta persona. ¿A través de qué? Una figura fundamental, que es la carencia sobrevenida del objeto del proceso. Una persona que le hayan concedido una exoneración, lógicamente de una deuda exonerable, que tenga una ejecución, no tiene sentido esa ejecución. Se me ha exonerado de la deuda. ¿Cómo accede esa persona al procedimiento? Pues personándose en las actuaciones, aportando un testimonio con expresión de su firmeza de ese auto de exoneración y diciendo que el procedimiento tiene que concluirse por carencia sobrevenida del objeto del procedimiento, porque no tiene objeto un procedimiento que va dirigido a la ejecución de una deuda que ya no existe. ¿Vale? Frente a la administración, frente a los acreedores, frente a las entidades de información de riesgo. La propia ley establece un procedimiento para que, es decir, la propia auto de exoneración incluye un mandamiento a los acreedores que hayan comunicado los riesgos para que actualicen los datos del registro que se hayan comunicado a esas entidades de evaluación de riesgos. Si no lo hacen, pues se pide un testimonio de la resolución y tendrá que ser nuevamente el abogado el que haga valer la exoneración. Y bueno, en definitiva, pues esto es la visión que yo quería darle, una visión general. Nos hemos parado un poquito en las personas con discapacidad, resaltando esa dificultad que tiene, esa laguna que tienen las personas con discapacidad o con problemas de salud mental en esa fase previa que no la cubre la persona del facilitador, que sería lo deseable que lo cubriera, que si tienen medidas de apoyo, pues muchísimo mejor, vamos a estar todos más tranquilos y bueno, también ponerles de manifiesto la importancia de esas herramientas digitales que tenemos, que tendremos que pedírsela a nuestro cliente, que si es discapaz, pues yo me permito aconsejarla que tenga una supervisión de alguien cercano, ojalá fuera el facilitador, pero si no, quien sea titular, que tenga esa labor de apoyo y que si no, pues lógicamente se tendrá que, la tendrá que hacer pues un familiar. Y yo, bueno, pues me abro a vuestras preguntas y a lo que ustedes quieran. Bueno, pues muchas gracias, José María, y vamos a abrir el turno de preguntas, ¿no? Perfecto. Hay 4, ¿no? Ahí se ve. Un segundo que estoy intentando aquí. Están aquí, ¿no? Espera, sí, voy a intentar dejar de compartir primero. Vale, sí. Sí, también. Sí. Aquí. Un momento, nada más. Cuando hagas la pregunta, eleva la voz lo que pueda, porque no sé si los compañeros que están online la oyen bien, ¿vale? O te vienes aquí y te levantas y utilizas el micrófono si quieres. Venga. No, pero digo que si quieres te levantas y utilizas el micrófono. Sí. Yo has comentado lo de la memoria descriptiva de la situación económica y familiar y todos los aspectos. Si por un casual, por negligencia del cliente o porque el abogado tampoco ha hecho todo el estudio, no se incorpora todo, ¿se podría luego en la solicitud de la exoneración en el plan de pago añadir todos los detalles que uno entienda que pueden ser beneficiosos para la concesión del mismo? Pues en principio, por supuesto que sí. Es decir, toda solicitud, por definición, es subsanable. Es decir, lo que pasa es que seguramente el juez se te va a adelantar. Te va a decir que la memoria no es lo suficientemente expresiva de la situación de esta persona. Normalmente será el juez o serán los acreedores. Si no lo han hecho, pues yo creo que debes de hacerla. En la propia Luego la solicitud. transparencia, ¿no?, que se debe tener. Mire usted, que se me ha olvidado decirle que tenemos estas circunstancias. Lo importante es que es decirle en un momento temprano. ¿Por qué? Porque si le haces la solicitud de exoneración, pueden ser que si ya la has pedido, vuelvan a dar traslado a los acreedores que hayan sido personados y te retrasa el procedimiento. Cuanto antes lo haga, mejor. Sí. Era eso, no. Muchas gracias. Soy Flavio. Tú tienes voz, ¿no? Hola, una preguntita. Normalmente las exoneraciones al final se decreta la exoneración de todo el pasivo satisfecho.
exonerable con anterioridad a la solicitud de concurso. Entonces, claro, cuando se hace la lista de acreedores y se hace lo que son los créditos que se deben, muchas veces tenemos el problema de que efectivamente no nos dicen la cuantía, pero no sabemos quién es el acreedor, pero no sabemos cuál es la cuantía. Y si le requerimos, efectivamente le requerimos, no nos responden, no, ya sabe que va a pedir la exoneración. Claro. Entonces, claro, ¿a qué punto posteriormente, si se nombra un administrador concursal, ese administrador concursal también le solicita y al final lo que se hace es que como sigue sin contestarle también al administrador concursal, pues lo excluye, lo tiene que, como no le ha justificado ningún dato, pues excluye ese crédito. Entonces, ¿eso tú crees que puede afectar en algo la exoneración posterior? El hecho de haber excluido ese crédito. Pues yo entiendo que no, y además te lo razono. El artículo 400, no me voy a acordar, 490 empieza diciendo los créditos que se extingan por razón de la exoneración, lógicamente sabemos que son los créditos exonerables. Luego, fijaros, la norma no dice los créditos que hayan sido incluidos en la lista de acreedores que sean exonerables resultarán exonerados. Nos dice los créditos que queden exonerados. Son los créditos exonerables. No tenemos que saber la cuantía. Tenemos que identificar claramente a la persona del acreedor y la deuda de qué se trata. Y lógicamente que sea anterior a la solicitud de exoneración, no de la declaración de concurso, porque durante el concurso se pueden generar deudas y si son exonerables, quedan exonerados. Claro. Sí, no, y todos aquellos anteriores, o sea, eso lo que concretamente aparece en la lista de acreedores y todos aquellos anteriores, eso es lo que es el auto. Y todos aquellos que sean exonerables y que no hayan sido comunicados. Es decir, tenemos que pensar que el auto de exoneración es una pretensión declarativa. Como tal de pretensión declarativa, declara la exonerabilidad de los créditos exonerables que sean anterior a la fecha de solicitud de exoneración. Con lo cual, saber el importe no me ofrece información. Tengo que saber quién es el acreedor y la calidad de la deuda, que es una deuda realmente exonerable. Pero el importe, es que yo con la información que me da, por ejemplo, la CIRBE me decía que eran 46.858. Y ahora yo llego a la ejecución y me dice Banco de Santander que son 58.996. Y usted me da igual, es la misma deuda. La deuda es exonerada en su integridad. ¿Por qué? Porque nos ha declarado el juzgado que son exonerables todas las deudas exonerables siempre que sean anteriores a la solicitud de exoneración. Si la deuda de ese Banco de Santander, que siempre el pobre lo pongo de ejemplo, siempre aparece que es anterior a la solicitud de exoneración, queda exonerada, haya sido comunicada la cuantía, haya sido actualizada la cuantía por el administrador concursal o no haya sido actualizada, porque lo que importa que es el carácter que tenga la deuda de ser crédito exonerable y que sea declarada su exonerabilidad por ese auto de concesión de la exoneración. Comenzaría desde el auto de exoneración. Siempre iría hacia atrás desde el auto de exoneración. Es más, incluso alguna resolución establece una cierta exoneración a futuro. Por ejemplo, una persona que va a perder su casa porque se la están ejecutando. La casa va a salir a subasta y se la va a quedar el banco por 120.000 euros. Pero mire usted, es que la deuda hipotecaria es 140.000 euros. ¿Es crédito exonerable ese remanente? Pues es crédito exonerable. ¿Por qué? Porque lo que es no exonerable es las deudas con garantía real. Si la persona pierde la vivienda, pierde la garantía real. Pero queda un remanente. Ese remanente que es un crédito ordinario. Y un crédito ordinario, por definición, es exonerable. Salvo que tenga garantía real, que no lo tiene, se ha perdido la vivienda, salvo que sean deudas por responsabilidad civil, que no lo es, salvo que sea crédito público, no tiene por qué serlo, una deuda hipotecaria, una deuda que tiene un origen hipotecario, pero que ya no tiene garantía real. Luego, hay incluso resoluciones que establecen esa exoneración a futuro.
en el caso que se ejecute la vivienda, ese remanente que pudiera quedar es crédito exonerable. ¿Por qué? Porque la deuda es anterior. Lo que cambia es la calificación con ocasión de esa ejecución hipotecaria, pero la deuda es anterior a la solicitud de exoneración. Entonces, esa deuda es exonerable en ese momento inicial que tiene garantía real, no, pero en el momento que se ejecute la garantía, no tiene garantía real y pasa a ser exonerable. Si cambia la calificación, no cambia la deuda ha cambiado su importe, pero también ha cambiado su naturaleza porque deja de tener garantía real. Y en ese sentido, pues hay muchas resoluciones que ya están declarando esa exoneración de ese remanente después de la ejecución hipotecaria a futuro. Pasamos a las preguntas y pregunta que si se comparte la presentación, sí la puede compartir, ¿no? La que ha aparecido en pantalla. En la segunda, bueno, ¿no? El liquidador también hará una incautación de bienes. Por supuesto que sí. En principio, el liquidador, hombre, no es que haga una incautación de bienes, pero, por ejemplo, retendrá lo que ceda el salario mínimo, es decir, retendrá la parte embargable del salario a los efectos de las responsabilidades que tenga en el concurso el interesado. Es decir, el juzgado anotará, por ejemplo, los bienes inmuebles, la declaración de concurso, para que no se le ocurra a nadie venderlo por fuera. ¿Eso es una incautación de bienes? Bueno, no, es realmente tendrán que verse afectados esos bienes por la solicitud de concurso y para eso se hacen las anotaciones en los bienes que consten en el inventario. ¿Se exoneran las hipotecas? Sí. No, en principio no. No son exonerables las deudas con garantía real. Si se pierde la garantía real, como hemos visto antes, ese exceso, pues sí se exonera. Y tenemos una pregunta más. Esa, ¿no? Que es la cuarta. Voy quitándolo, ¿no? Bueno, parece. Y esto también. Se podrá solicitar una autorización judicial, lo solicita el familiar que hace de guardador de hecho, así se hace para vender un bien inmueble de familiar no capaz, pues se solicita autorización judicial para ser facilitador en dicha solicitud. Bien, ahora mismo el facilitador no está regulado en Andalucía. Hablábamos antes con Dolores de que parece que ser que se está gestionando pues un decreto. Ahora mismo, ¿qué hay que hacer para vender en sede concursal? Pues vende el administrador concursal. No tiene que solicitar autorización judicial. Lógicamente, habrá que pedir autorización judicial en el caso de menores incapaces para presentar la solicitud de concurso. Pero una vez presentada o autorizada la solicitud de concurso, ya eso dependerá del administrador concursal la venta de ese bien. Si hay un guardador de hecho, pues en principio, si hay un guardador de hecho, pues lo lógico que sea esa persona con la que lógicamente nos entendamos. Normalmente esa será la persona que acuda a nuestro despacho para que le tramitemos a la persona a la que guarda pues esa solicitud de la segunda oportunidad. Aquí, autorización judicial para ser facilitador en la solicitud. Si fuera necesario nombrar un facilitador, pues no en esa fase previa, que como hemos visto no está previsto, pero si tuviéramos que nombrarlo en sede del procedimiento concursal, lo haríamos por otro sí de la demanda, que se me nombre un facilitador porque justificaremos los motivos por los cuales nuestro cliente pues necesita un facilitador. ¿Vale? Pero como decimos, para vender bienes, pues no, porque si va a pedir la exoneración, la segunda oportunidad, ya habrá pedido autorización judicial. ¿Podrá incidir en contra del deudor que la deuda que consta inicialmente en el inventario que se haya incrementado bastante al tiempo de la exoneración y pudiera aplicarse los límites establecidos para la microempresa del 20% o 10.000 euros? Bueno, aquí hay varias cosas mezcladas. En principio,
Claro, en el inventario, claro, nosotros comunicamos las deudas que sabemos. Y además, a tratar siempre de tener el justificante documental, no para presentarlo, sino para que si nos preguntan o nos piden que justificamos, tengamos esa justificación y no tengamos a mitad del proceso que buscar, ¿no? Si se ha incrementado esa deuda, tendremos que atender a las razones por las cuales se ha incrementado. Mire usted, yo he presentado la solicitud de concurso con los datos de la CIRBE. ¿Por qué? Porque el Banco de Santander no me ha contestado. Entonces, mire usted, si el Banco de Santander luego al administrador concursal le comunica la deuda, una deuda superior, pues será el Banco de Santander el que tendrá que justificar por qué de lo que aparecía inicialmente en la CIRBE se ha convertido en una deuda de mayor importe. ¿Eh? Pues si obedece a los intereses pactados, pues estará plenamente justificado. Si obedece a otras circunstancias, pues mire usted, tenía usted que haberlas comunicado a la CIRBE y, lógicamente, nuestro cliente, con pedírselo a usted y a la CIRBE, más no puede hacer. Habrá que atender a las circunstancias de ese incremento de la deuda. ¿Vale? Y pudieran aplicarse los límites establecidos para las microempresas de 20% a 10.000 euros. Para las microempresas no hay establecido un límite de deuda. Procedimiento de microempresa se tramita a quien tenga los requisitos del artículo 685, que son, en principio, una persona que desarrolle su actividad, que tenga un umbral de pasivo o que tenga un volumen de negocio determinado. Ahora sí entiendo la pregunta, claro, pero el límite no es el 20%. El límite es un pasivo de 750.000, un pasivo máximo de 750.000 euros. Luego, ese incremento de las deudas puede determinar el estar dentro o fuera del procedimiento de microempresa. Si estamos hablando del pasivo, es porque supere ese incremento de 750.000 euros. Yo lo veo muy, muy complicado. Lo veo muy complicado porque no sé hasta qué punto un juez excluiría el procedimiento de microempresa en el caso de que la deuda superara, a raíz de esa actualización del importe de la deuda, superara esos 750.000 euros. De otras cosas, porque la norma dice pasivo de 750.000 euros o volumen de negocio de 350.000 euros. Luego, siempre va a tener algo el juez al que agarrarse. Si supera los 750.000 euros, habrá que ver el volumen de negocio. Entonces, en cada caso, pues realmente pues habrá que ver qué criterios el juez. Con el tema de microempresa, pues hay multitud de resoluciones. Hay jueces que aplican que el procedimiento de microempresa es el válido incluso para cuando las microempresas no tienen actividad. Otros se remiten al libro primero cuando esas microempresas, pues esos autónomos, ya no tienen actividad. Hay otros que dicen que el concurso sin masa de una microempresa se tramita por el libro primero. Hay otros que dicen que no, que aun ser un concurso de microempresas sin masa, se tramita por el libro tercero. Criterio, pues absolutamente todo. Normalmente los juzgados, dependiendo de los partidos judiciales, tratan de aunar criterios, salvo cuando llegas a Madrid, que un criterio es el del 1, otro criterio es el del 2, otro el del 3, y así hasta 19 juzgados de lo mercantil. Pero bueno, aquí en Málaga, pues yo creo que hay unos acuerdos que ya un poco pues se publicaron y que establecen, por lo menos, que cuando no hay actividad, pues no fallamos a ese libro primero y nos evitamos el caos absoluto que es el libro tercero. Es un procedimiento online, es un procedimiento a través de una plataforma con formularios online, que la mayor de las veces, yo no sé la experiencia que tenéis aquí, a mí no me funciona. Entonces yo muchas veces lo que hago es ceso la actividad, lo presento por el libro primero, porque alguna vez que he presentado algún procedimiento del libro tercero, me llama el juez y me dice, mire, José María, desista usted del procedimiento de microempresa, tramítele como libro primero, que aquí no vamos a tener en cuenta de que se trata de una microempresa. ¿Por qué? Porque obedece a una cierta dificultad esa plataforma que, entre otras cosas, pues no sé qué problema técnico tiene, que no conecta esa plataforma
del procedimiento especial de microempresas con LESNET que realmente no funciona. Luego se da otra paradoja y termino con esto, que es que muchas veces pues yo me veo pues rellenando ese formulario del procedimiento de microempresa con ceros. No, todas las casillas tienen que estar rellenas porque si no el formulario no te permite avanzar y de pronto digo, bueno, pues con ceros no funciona. Bueno, pues voy a rellenarlo con uno. Pues lo relleno con uno y mira, funciona. Pues a veces con guión, a veces lo relleno con guión y a veces funciona. Y me encuentro con un formulario al final relleno que parece, bueno, parece un batiburrillo de problemas. No sé la experiencia que tenéis aquí, pero me imagino que en el procedimiento especial de microempresa no hemos avanzado muchísimo tampoco. Al hilo de lo que dices, el otro día me llamó una compañera que estaba tratando de presentar por la plataforma un concurso, hasta luego, de microempresa y se encontraba con obstáculos por culpa del programa que no le permitía seguir. Y la solución un poco era esa, digo, mira, rellena de alguna manera los huecos y luego haz un escrito donde expliques por qué lo has rellenado así, ¿vale? Para que el juez no te inadmita el concurso. Y yo tenía una pregunta, se me plantea una duda que es cuando la persona discapacitada intelectualmente o tenga una enfermedad mental sea reversible y no tenga nombrado un tutor, yo no sé si el facilitador sería la solución, no conozco la normativa de Madrid, solamente lo que has expuesto. ¿Cómo habría que proceder si se ve que esa persona que ha podido incurrir en una discapacidad a lo largo de su vida por una enfermedad o por cualquier otra cosa y no tenga nombrado una persona que lo represente, un tutor, nadie, y sí que tenga o haya tenido una actividad que le haya dado lugar a generar deuda, ¿cómo habría que proceder en ese caso, según tu criterio? Y veo que es una materia esta que has estudiado y que presenta una laguna legal clara, pero vamos, a ver tu interpretación. Bien, yo creo que eso nos lo deben de dar lo primero la lógica. Y si la persona no puede serle nombrado facilitador, pues requiere el inicio de un procedimiento judicial, lo lógico sería pues, pedir medidas de apoyo. ¿eh? Esas medidas de apoyo, el problema que, y lo comentábamos antes, el problema que tenemos es que tardan mucho. Si tenemos una guarda de hechos, pero claro, ahora, es decir, ¿cómo articulamos esa guarda de hecho ante un juzgado mercantil? Pues mire usted, la persona es absolutamente incapaz. ¿Y qué lo presenta el guardador de hecho? ¿Cómo acreditamos ese hecho en derecho? Es muy complicado. Yo iniciaría el procedimiento pidiendo medidas de apoyo. Lo establece el 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Quienes tengan medidas de apoyo habrá que estar al tenor de esta. Pues yo creo que sería ocasión de que ese guardador de hecho pues se anticipara en lo posible a esta situación y solicitara medidas de apoyo. Y usted, esta persona está en una situación económica grave. La persona necesita una persona que inicie en su nombre el procedimiento para conseguir la exoneración. Porque esta persona tiene estas circunstancias, tiene estas deudas le impiden a esta persona pues tener una vida normal, porque necesita, hemos hablado antes de las medidas especiales, pues necesita medidas especiales. Yo iniciaría el procedimiento pidiendo medidas de apoyo. Muchas veces, incluso hablando con la fiscalía, quizás en Cádiz no, porque no tengo yo esa experiencia, pero se agilizan un poco. ¿No crees que habría un problema de podría legitimación? pedir unas medidas cautelares también Pero- para el nombramiento y luego un pero defensor ¿quién las judicial y pide? más Porque se rápido. puede, por el juzgado puede decir usted qué legitimación tiene. O sea, quiero decir que a lo mejor, pienso yo, habría que acudir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria, nombrar el guardador o nombrar el tutor o nombrar a la persona que lo represente, que yo entiendo que en ese momento ya estaría dotado de legitimación para plantear el concurso. Posiblemente cuando llegue el concurso ya llegue muy tarde, porque el otro procedimiento tarde, pero si cualquiera
insta el concurso, yo creo que puede chocar con la falta de legitimación. Claro, aquí el problema que tenemos efectivamente es, primero, que esa tutela va a tardar muchísimo, esas medidas de apoyo van a tardar, no tanto, pero van a tardar bastante, y que esa guarda de hecho no puedes acreditar la existencia de legitimación para presentar el concurso, sí para pedir las medidas de apoyo, porque yo entiendo que para eso la ley de jurisdicción voluntad permite esto. Pero claro, también tenemos que pensar que el sistema no es perfecto. Es decir, yo iniciaría el tema desde luego, porque claro, esta persona nos tiene que dar un poder. Y no podemos llevarlo a una notaría. Ujú. Podemos con una firma digital sacarle un apodata electrónico, pues quizás podríamos, pero bueno, no es lo mismo. A mí me tiembla la mano muchas veces cada vez que cojo una firma digital, un carnet electrónico, me mandan la clave del certificado digital. A mí me tiembla la mano porque yo no sé esta persona a quién más se la ha dado y qué está haciendo. Entonces yo inmediatamente cojo y la borro la firma digital. Es un problema, es un sistema que es absolutamente imperfecto y que nos deja, fíjate, Juan, no solo la laguna esa que hemos visto de cómo iniciarlo, sino podemos tener esas medidas de apoyo, en la existencia de ese guardador que no nos solucione el problema. Mire usted, ese guardador, que será una persona seguramente fantástica, pues, usted no sabe leer y escribir. Bueno, vale, perfecto. ¿Y usted cómo pido yo la firma digital de esta persona? Es decir, ¿cómo me apoyo en esa persona que tiene a su favor esa medida de apoyo? ¿Cómo puedo solucionar el problema de esta persona? Pues hay casos que son ciertamente complicados. ¿Cómo hacerlo? Va a depender de cada caso. Pues has dado una solución que de soslayo, pero yo creo que puede ser bastante práctica, que es acudir al fiscal, que tiene Claro. un deber de vigilancia en favor de los menores y los incapacitados. O sea, podríamos acudir al fiscal, decirle y exponerle, mientras que se regula el problema que se le plantea al deudor insolvente, que es un discapacitado intelectual irreversible, eh, y que opere y que solicite en favor de él, de su patrimonio. Tienes toda... Hombre, y el sol Bueno, judicial o un ya actúa, administrador. pero ya actúa, ya se mueve el Sí, pero estas procedimiento. son las medidas cautelares. Yo he dicho que las puede solicitar y suelen ser rápidas, ¿no? Las Yo, medidas cautelares no tardan yo mucho. antes hablaba con Dolores Un mes o así, a lo mejor. y les ponía el ejemplo de Cádiz. El fiscal de discapacidad, familia, consumo, extranjería, medio ambiente, lleva también tráfico de drogas, porque en Cádiz podéis imaginar lo que nos encontramos. El fiscal tiene un día de presencia o de permanencia en el destacamento de la Fiscalía de Cádiz, en la audiencia provincial, y cuando llega, pues está, pues, o le han mandado a un juicio, y es ciertamente complicado hablar con el fiscal de discapacidad en Cádiz. Aquí tenéis una fiscalía más potente. Entonces, yo me imagino que tendréis más posibilidades. Yo os digo lo que yo hago. Yo, con perdón de la expresión, me convierto en mosca cojonera del fiscal. Mire usted, es que yo no puedo, es que mi cliente tiene derecho. Y hay algo que es fantástico, que es presentarle un escrito. Mire usted, tengo a esta persona en estas circunstancias. Solicito día y hora para que se me atienda de cara a qué, de cara a pedir defensor judicial, de cara a que actúe. La ley nos establece algo fundamental, que mientras que ese apoyo no es nombrado, mientras que ese guardador no es nombrado, quien la ejerce las funciones es el fiscal. Fiscal. Si lo hacemos por escrito, el fiscal también va a tener una responsabilidad, y es que tendrá que actuar y tendrá que hacer algo, porque además hemos dejado constancia. Yo quizás esa sería la línea, dejar constancia por escrito en el fiscal y también hacerle que actúe en defensa de lo que es la función que tiene, que es la función principal
de la Fiscalía, no solo defender el Estado de Derecho, sino también defender a los incapaces y a los desfavorecidos, que es fundamental. ¿De cara a qué? Pues a pedir el defensor judicial, agilizar medidas de apoyo. Y aquí tenemos también juzgado especializado en Málaga. Hay uno. Ah, qué bueno, Solo en la capital, pero bueno, por lo pues muy menos está. interesante. Bueno, lo Bueno. demás ya. Pues ya está muy bien. Le damos las gracias José. a José María. Ha entroncado muy bien el tema de la segunda oportunidad con el tema de la discapacidad. Lo ha hecho de forma eminentemente práctica, respondiendo a su condición de abogado y administrador concursal, que sabe bien los problemas que pueden plantearse y ha enfocado muy bien la manera de formular una demanda, lo que tenemos que tener en cuenta, haciendo hincapié en lo importante. Yo además quiero darle las gracias a Dolores Campos, que es coordinadora de la sesión de diversidad funcional, porque ha tenido una muy buena iniciativa en tratar de que el enfoque de esta jornada sea dirigida y destinada a tratar el tema de la segunda oportunidad para las personas que se endeuden, que tengan discapacidad intelectual y enfermedad mental. Así que yo estoy muy agradecido que hayas contado con Hombre, con la nosotros sección. para organizarlo. Vale, gracias a vosotros por participar. Vale. Nos damos todo, ¿no? Bueno, Ya está. muchas Muchas gracias, ¿eh?